Lista de los mejores videojuegos de la historia. Para los que están metidos en esto de los videojuegos y no son ajenos al sensacionalismo de internet, lo más probable es que en algún momento se hayan topado con un titular de este estilo, comúnmente con una presentación a manera de top. Y como es de esperar, el internet reacciona como se podría esperar, ergo controversias, discusiones y etc. Pero como soy más de estudiar el porqué de los acontecimientos que de reaccionar a los mismos, he decidido hacer un esfuerzo por sacar a relucir una tesis que explique el cómo se eligen a los videojuegos que tienden a formar parte de las listas de dichos titulares, y el por qué dichas elecciones tienen más o menos sentido dependiendo de a quién le preguntes. Lo primero a dejar claro sobre todas las cosas, y es algo que no puede faltar jamás en ningún caso, es el factor visibilidad. Da igual qué tan bueno o merecedor sea una obra de reconocimiento, si esta no genera suficiente ruido para que tan siquiera una parte del gran público sea anuente a su existencia, esta quedará condenada a quedarse en el olvido más absoluto o en el mejor de los casos a un reconocimiento limitado. Solo por eso, y por mucho que Wolfenstein y Doom no sean los primeros juegos del género shooter en existencia, por decreto de noción temporal sobre la que se escribe el gran libro de la historia, se determina que las obras del Team Doom serán los portadores de dicho reconocimiento a lo largo de los años venideros. Soy consciente de que esto que estoy diciendo hará saltar las alarmas a más de uno, pero tratar de refutarlo es como tratar de corregir de la mentalidad colectiva los conceptos de Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica, siendo la primera la más usada y a su vez la peor empleada. Y en lo personal no creo que me corresponda a mí ser quien resuelva al colectivo mundial la tarea de rescatar las páginas perdidas del libro de la historia del videojuego. Habiendo dejado eso en claro, es importante recalcar que el gran problema de las listas de los mejores videojuegos de la historia no son las listas en un vacío como la falta de noción sobre el hecho de que incluso a día de hoy seguimos aclamando novedades como uno de los mejores de todos los tiempos. Por mucho que se pueda razonar mediante lógica que eso no es más que una hipérbole manifestada en forma de reacción, no quita el hecho de que tanto por activa como por pasiva se buscará una forma de incluir a tan reciente ejemplar en la versión más reciente de tal o cual lista. Solo por ese hecho se llega a la conclusión de que las compilaciones de estas listas nunca tendrán plazas suficientes y por ende siempre habrá un sinnúmero de juegos con alto reconocimiento que están condenados a perder sus menciones con el pasar del tiempo. Aquí una serie de ejemplares de los años más recientes en referencia al julio del 2023 cuando escribo estas palabras. 2023, año que por cierto no ha concluido a la fecha en la que estoy redactando. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. 2022, Elden Ring. 2020, Hades, Doom Eternal, The Last of Us Parte 2. 2018, Red Dead Redemption 2, God of War. 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild. 2016, Doom, Uncharted 4, Persona 5. 2015, The Witcher 3, Bloodborne. Para este punto quiero dejar en claro que solo he mencionado algunos juegos que hayan gozado de gran atención mediática, no he cubierto la totalidad de la década que cubre del 2023 al 2013 y ya hay más de 10 juegos presentes, juegos por los que más de uno estará dispuesto a luchar con uñas y dientes su respectiva plaza en una hipotética lista de los mejores juegos de todos los tiempos. Y hablo de luchar por una plaza en general, ya ni hablar de luchar por posiciones concretas. Bajo esta lógica se llega a la conclusión de que da igual cuál sea la selección de las listas, porque será solo una cuestión de tiempo para que los ejemplares que en su día se consideraron rompedores acaben por difuminarse del consenso cognitivo. Un Banjo-Kazooie no es un Super Mario 64 y un Perfect Dark no es un Halo Combat Evolve. Los primeros ejemplares han mantenido sus respectivas relevancias en la sociedad actual al convertirse en franquicias que hacen de escudo insignia de compañías multinacionales que siguen vigentes a día de hoy. Los segundos ya vieron pasar sus mejores años.
En términos de metáforas futbolísticas, por muy mal que le esté pasando el Barcelona, sigue siendo un club que da de qué hablar, mientras que el Steaua de Bucarest es un club del que ya nadie se acuerda, a pesar de que consiguieron una Champions antes que el Barça y se la ganaron al Barça en la final del 1986. Y por muy memorable que sean los juegos de Rareware de la época de Nintendo, a día de hoy esos juegos solo son relevantes para los que crecieron con la Super Nintendo o la Nintendo 64 y algún que otro retroarqueólogo. De poco sirve hacer juegos que se consideren los mejores si luego no se hace nada para mantenerlos presentes en la noción cognitiva a lo largo de los años. Especialmente si tomamos en cuenta el consumo tan voraz que puede llegar a tener este mercado, cuando a principios del 2023 se hablaba de si Hogwarts Legacy sería candidato a GOTY, y solo unos meses después ya no hay nadie a quien le importe ese juego lo suficiente como para seguir hablando de él, más allá de los más fanáticos de Harry Potter, pero eso a los gamers convencionales no les importa. Con todo eso presente y disculpándome por haberme tomado tanto tiempo para hacer una introducción, vayamos al lío. ¿Cómo se eligen los juegos que conforman estas listas? Y más importante aún, ¿por qué los eligen a ellos más allá de lo superficialmente aparente que es ser un videojuego que guste a la gente? ¿Acaso hay algo que comparten en común para que siempre haya varios ejemplares que hacen acto de presencia en más de una lista de autores diferentes y de paso con tanta consistencia como es el caso de Shenmue? Y siempre recordando que esta tesis no es más que una hipótesis que por mucho que me esforzaré en fundamentar, no significa que yo sea el dueño de la verdad absoluta. Ahora sí, como yo lo veo, existen 4 pilares que permiten a un juego entrar en estas conversaciones sobre los mejores. Estos son 2 puntos: influencia, sensibilidad moderna, impacto y legado / historia / tradición. Cabe resaltar que ninguno es excluyente sobre otro. Un juego puede tener las 4 cualidades al mismo tiempo, pero realmente solo se necesita una para ingresar a este círculo. Empezando con influencia, esta es una característica que muy pocos juegos poseen, ya que su mera existencia pone en perspectiva cómo sería la industria del videojuego actual si por casualidades del destino dichos juegos nunca se hubiesen hecho en el momento en el que lo hicieron. Cabe destacar que ser un juego influyente no tiene que significar ser el primero. Ninja Gaiden ya había hecho uso de los metrajes con narrativa visual antes que Metal Gear Solid, pero a día de hoy, mientras escribo, fue la obra de Hideo Kojima la que acabó siendo reconocida por traer el lenguaje cinematográfico al videojuego, y a lo mucho a Ninja Gaiden se le recuerda por haber sido otro de tantos juegos con una dificultad muy subida de tono y poco más. Gears of War no habrá sido el primer shooter de coberturas, pero en efecto fue el juego que cambió la escena de los juegos de acción de corte bélico. Responder al por qué este es un reconocimiento que no se suele dar al primero en llegar a la meta es algo que puede ser fácil o difícil de interpretar dependiendo del ángulo con el que se desee contemplar. Si tomamos a la historia de las artes, las ciencias o incluso la geopolítica, son muchos los casos donde los primeros no son siempre los que reciben el mérito de tal o cual hazaña, y las más de las veces, en lugar de cuestionar el por qué, se suele dar por sentado como un ¿qué más da? Total, ya es un poco tarde para quien fue el primero. Quizá mi perspectiva en este caso no sea la más satisfactoria para muchos, pero no por eso deja de ser una visión válida. Sea como fuese, considero que al final del día lo mejor no es tanto darle vueltas al pasado como agradecer por lo que tenemos en el ahora. Son muchos los juegos que existen gracias a las fuentes de inspiración que nos dejó la influencia de tales juegos que llegaron en el momento adecuado para que los seguidores de sus escuelas nos siguieran dando juegos que nos gustan. Si bien existen influencias con las que podemos estar más o menos satisfechos o inconformes, la conclusión final es que no se puede negar que juegos como Call of Duty 4 Modern Warfare, Dark Souls o Far Cry 3 dejaron una huella que trascendió a la historia para acabar moldeando la forma en la que se hacen los videojuegos en sí. Por otra parte, los juegos que se consideran los mejores por sensibilidad moderna
moderna son algo así como el polo opuesto de los mejores por ser influyentes. Aquí es donde empezamos a ver cosas como The Last of Us, The Elder Scrolls Skyrim, Assassin's Creed 2, Elden Ring y tantos más. Si bien es fácil subestimar el reconocimiento que varios de estos juegos tienen como los mejores, y en gran medida es fácil argumentar el por qué dichos estatutos son inmerecidos en la gran mayoría de los casos, también es fácil de notar y examinar el cómo se ha llegado a dicho consenso a nivel de colectivo mayoritario. No serán juegos que reinventen la rueda, pero sí logran demostrar que incluso cuando creemos que X logro nunca volverá a ser superado, de pronto llega este ejemplar a demostrar que el cielo es más alto de lo que solíamos creer. Por supuesto, hay que destacar que esta es una mentalidad que lleva a un interminable ciclo donde lo único que necesita un juego para entrar en la discusión de los mejores se limita a números que más pronto que tarde dejan de tener un significado conciso. Basta con plantearse qué sería de Elden Ring si el día de mañana sale Elden Ring 2, pero ahora la mecánica de las monturas está disponible en todo momento y sin excepción. Si ahora mismo mi analogía parece estar al nivel de un reduccionismo absoluto, puedo confirmar que esto que estoy diciendo ya lleva consigo un precedente y se llama The Legend of Zelda, de Breath of the Wild a Tears of the Kingdom. Ahora puedes construir vehículos y fusionar armas. Todos los que en 2017 se llenaron la boca con alegorías al juego perfecto que era Breath of the Wild, en 2023 pasan a decir contradicciones al concepto de perfección, tales como Tears of the Kingdom es mejor que Breath of the Wild porque corrige los errores del antecesor, errores que no existían en 2017 cuando decían que el juego era perfecto. Y nadie parece poder reconocer que en efecto fueron muy bobos, por no decir brutos, con aquellos que notaron esos errores en la iteración anterior, pero fueron tachados como herejes por tener otro punto de vista analítico con el que acabarían concordando en menos de 10 años y nunca haber dado la cara para pedir perdón. Por si no lo han notado, esta es la razón por la cual es difícil tomarse en serio a los juegos que entran en el círculo de los mejores por cuestiones de sensibilidades modernas, al punto de ser tachados como una moda tal cual superficial o incluso ser condenados al desprestigio. Y es que no nos engañemos, la dinámica de los juegos que se consideran los mejores por sensibilidades modernas están más sujetas a un ciclo de obsolescencia de lo que al momento pueden aparentar. Después de todo, casi nunca tienen algo que los haga trascender por sí solos. Son dependientes de una obra anterior, la cual no ha sido dejada a la deriva, como le suele pasar a los mejores, por influencia, que no tienen que preocuparse por la sombra de los otros que llegaron antes, es decir, los primeros. Y si no estás convencido, entonces pongamos esto a prueba. Mencióname un solo redactor, tan solo uno, que haya hecho un análisis de Elden Ring sin nunca haber hecho una sola mención, la más mínima mención, a cualquier otro juego de Hidetaka Miyazaki. ¿Con todo eso siguen estando seguros de que Elden Ring es una obra maestra? Mientras tanto, los juegos que se cuelan en este club por cuestiones de impacto tienen como principal característica el hecho de que, si bien muchas veces no son juegos muy grandes o pertenecientes a alguna franquicia con muchos fans, a lo mucho motivarán a algún que otro fumado de la vida a hacer un juego que se le parezca, pero poco más, la verdad. Sí son ejemplares que consiguen llegar a los jugadores por medios que no cualquiera es capaz de replicar. Sonará cursi, pero estoy hablando del corazón. Soy consciente de que tal y como lo estoy diciendo suena a tontería, pero es que de otro modo veo imposible que juegos como Undertale, Outer Wilds, Spec Ops The Line, Shadow of the Colossus y Journey tengan la más mínima chance de que sean tomados en cuenta en estas conversaciones. Quizá algunos lo interpretarán como que estoy trivializando a estos juegos, y si es así me disculpo, sobre todo porque si bien no soy un seguidor de esta idea de que los videojuegos sean arte, sí puedo reconocer que mediante la elaboración correcta, estos tienen el potencial de evocar sensaciones extraordinarias, que al fin y al cabo es el objetivo del arte de rango prestigioso, hacernos sentir
transmitir emociones y que éstas sean memorables. Si bien no soy fan de muchos de estos juegos, especialmente porque las más de las veces se usa este pretexto para meter por la fuerza en el discurso de los mejores, juegos que realmente no son para tanto, al menos puedo coincidir en defender a los integrantes de esta categoría como obras de autor con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Algo a lo que sí me siento capaz de responder es a la falta de séquito que estos tienen en el gran esquema de las tendencias en el propio desarrollo de videojuegos en sí. Esto se debe principalmente a lo circunstancial de las fantasías que elaboran muchos de estos juegos para darle coherencia a sus mecánicas, mientras que la mayoría de videojuegos mainstream van sobre superar adversidades mediante una autodeterminación superior. Estos juegos tienden a contraponer el concepto de la superioridad. Incluso si tomamos de ejemplo a Dark Souls o Breath of the Wild, que son juegos que contraponen el concepto de la fantasía del poder, siguen siendo convencionales en los ideales de la superación. Por eso hay más armas que son más poderosas que otras y la capacidad de subir estadísticas con la típica subida de niveles. Son una alegoría al hecho de que aquí hemos venido a superar las fuerzas superiores. Mientras que en Shadow of the Colossus, cosas como la espada definitiva son cosas que se reservan para el modo New Game Plus. Lo que es la aventura principal, a lo mucho te sube la estamina para otorgar un pequeño margen de permisividad con los errores. Pero no se confundan, Shadow of the Colossus y más recientemente Outer Wilds no van sobre estar por encima de nada, sino de recordarte que eres un ser insignificante para el gran todo que te rodea. Incluso en ejemplares más optimistas como Journey, la cosa va más de ser una experiencia zen que una de euforia. Incluso en los momentos de mayor epicidad siempre hay un constante recordatorio a la sensación de pequeñez. Y eso nos deja con la última categoría, los que se considerarán los mejores por una cuestión de legado / historia. Aquí es la mar de común ver cosas como Tetris, Super Mario, Final Fantasy, Pokémon, si nos quedamos en el reino de los que se han construido su historia a lo largo de muchos años, siempre manteniendo la relevancia mediática en la medida de lo posible. Por eso mismo es más factible acordarse de Mega Man que de Rayman, porque si bien no es a la escala ideal, Capcom sigue manteniendo presente a Mega Man en la memoria colectiva. Ubisoft ya dejó de preocuparse por Rayman hace mucho tiempo. Y no, ponerlo en el juego de los Rabbids como cameo en un DLC no cuenta, porque eso no sirve para recordarle al mundo por qué Rayman es o fue importante. Los Mega Man Battle Network no serán los títulos por los que más se recuerda al bombardero azul, pero al menos nos recuerdan por dónde ha pasado el legado de este personaje, y que en efecto no es solo saltar y disparar, sino el que consagró el concepto de saltar y disparar. Pero eso es hablando de IPs que tienen consigo un mínimo de 15-20 años de antigüedad, y eso es tirar muy a las mínimas con ejemplos como Halo y Half-Life. ¿Qué pasa con los que han logrado hacerse de una historia en un abrir y cerrar de ojos? Y es que no nos engañemos, gustará más o menos, pero Angry Birds tuvo su película antes que Sonic. Si bien juegos como Minecraft, Fall Guys, Rocket League, Destiny y demás del estilo han construido su historia y legado en base a los criptodólares, no quita el hecho de que hay mérito en lo que han logrado. Sé que muchos puristas dirán que es un sacrilegio poner a Fortnite a la altura del fontanero de Nintendo, como si haber sido el primer videojuego en la historia en lograr el juego cruzado con todas las plataformas vigentes de su época contemporánea fuera poca cosa. Y si eso es poca cosa, entonces ya me dirás tú lo que es gran cosa. Una cosa es tener dinero y mucha suerte para que se te unan legiones de gamers que quieran probar tu juego, pero otra muy distinta es saber emplear ese dinero para que el éxito de ese juego, junto con todo el peso de su historia, siga adelante y no se desplome
como ya le pasó a DayZ, Among Us y por lo visto también a PlayerUnknown Battlegrounds. Obviamente entre los que entran al grupo de los mejores por legado, los hay unos más consolidados que otros. Pokémon lleva años sin hacer un solo juego que cumpla los estándares más básicos de la era contemporánea, pero con una trascendencia que ya superó todos los medios que se podían superar. Poco es lo que se puede decir a estas alturas. Probablemente este sea un ensayo con un final muy insatisfactorio porque da la impresión de que no hay nada que hacer sobre todo esto. Pero si al menos pudimos aprender o por lo menos comprender el por qué es una tontería volvernos locos por estas listas de los mejores videojuegos de todos los tiempos que luego resulta ser un top 100, porque a primera vista 100 será un número grande, pero cada autor es un individuo que es hijo de sus padres y como tal tendrá sus razones para justificar aunque sea un poco el porqué de tal mención o tal ausencia. Y como siempre el mayor de los Excelsiors para los que se tragaron toda mi verborrea desde el principio hasta el final.